Bueno, en un día calificado como histórico, el Senado de la República aprobó la legalización de la marihuana para usos recreativos, científico, médico e industrial. Ahora la Ley General para la Regulación del Cannabis debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre. Para hablar de ello, le agradezco mucho a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Lisa? Buen día. Muy buenos días, Pascal. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues cuéntame qué significa para la organización que encabezas, para ti en lo particular, que como integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, pues presentaste en su momento un amparo ante la Corte sobre este tema. ¿Qué significa lo aprobado ayer? Bueno, para nosotros evidentemente es un paso importantísimo, considerando que llevamos 9 años trabajando justamente en haber llevado el tema de la reforma de la política de drogas a los tribunales y que desde 2015 hasta acá no solo logramos el primer fallo de SMART, sino la jurisprudencia que terminó por ordenar a partir de la Corte al Poder Legislativo tratar este tema y emitir una regulación. Evidentemente hay cosas en esta regulación que nos parece que es necesario corregir en la Cámara de Diputados, pero sin embargo reconocemos que hay cosas buenas, malas y regulares adentro de lo que se aprobó ayer y sin duda alguna esta es parte de una de las victorias que nosotros como organización pues reconocemos porque cambió opinión pública, porque cambiaron los términos del debate, porque la productividad legislativa en estos años aumentó más de 1,200% y porque finalmente llegamos a un momento en donde ya no estamos cuestionando si regular o no, Ujú. sino cómo hacerlo. Entonces vamos a seguir trabajando hasta que concluya este periodo legislativo con los diputados para poder hacer los cambios necesarios y que sea la mejor regulación posible. ¿Qué aspectos, en tu opinión y en opinión de otros pues mucho han discutido este tema, qué tendría que hacer la Cámara de Diputados en cuanto a la minuta? Fíjate que lo más importante es que se revise y armonice el sistema de sanciones, tanto administrativas como penales, porque quedaron ahí unas cosas un poco fuera de lugar. Ujú. Por ejemplo, cuando la Corte nos otorgó los amparos que generaron la jurisprudencia, la Corte dijo la prohibición administrativa de la marihuana es inconstitucional. Y esa prohibición básicamente está expresada en la Ley General de Salud, en donde hay una tablita que dice todas estas sustancias ilegales solo podrán poseerse estas cantidades mínimas. La marihuana no se saca de esta lista, sino que se aumentan los umbrales de posesión Ujú. y sin embargo eso significa para los usuarios que todavía podrían ser detenidos, presentados ante el Ministerio Público y que solo frente al Ministerio Público tendría que desistirse de no procesarlos penalmente. Además significa que le sumamos un régimen de multas y sanciones administrativas que otras sustancias no tienen y que quedaron unas incongruencias ahí entre las penas por narcotráfico y narcomenudeo, donde el narcotráfico quedó menor que narcomenudeo y que eso definitivamente se tiene que revisar, no para subir la de narcotráfico, sino para bajarla de narcomenudeo, porque ya estamos hablando de una sustancia legal. Ujú. Y además hay un par de detalles en términos de cuál va a ser el modelo económico que vamos a querer seguir con este nuevo mercado, en donde en un proceso legislativo, eso sí hay que decirlo, bastante viciado. El día de ayer en la sesión plenaria, las y los senadores quitaron, digamos, como los límites para que las licencias que se den de producción, transformación y distribución puedan concentrarse en la misma persona física o moral, en una cosa que en otras jurisdicciones se aprendió a ser mutuamente excluyente precisamente para que no hubiese mercados oligopólicos o monopólicos que concentraran en pocos jugadores todas las licencias. Entonces hay cambios en materia del régimen de sanciones y sobre todo de estructura de mercado, pues que necesitamos revisar con mucho detalle en Cámara de Diputados, porque en Senado esa revisión no fue diligente, hay que decirlo, y sobre todo, pues tampoco fue respetuosa del mismo proceso legislativo. Es decir, ¿tú crees que con esta redacción, la minuta, si es aprobada, se corre el riesgo pues, de que se generen monopolios de producción? Pues es una estructura de un mercado que va a tener muchas barreras de entrada y que sí va a poder, digamos, en algún momento aspirar a la concentración. Entonces, si bien no monopólico, quizás sí estaríamos favoreciendo una estructura quizás
más oligopólica, donde quien más recursos tiene y experticia tiene, que son empresas bastante grandes, muchas de ellas extranjeras, podrían hacerse de la mayor parte de un mercado, pese a que sí se lograron meter acciones afirmativas, en donde 45%, si no estoy mal, del total de las licencias se tendrá que atribuir a pequeños y medianos productores mexicanos. Pero bueno, como eso, hay muchísimos otros detalles técnicos, Pascal, que podemos discutir, como los requisitos de empaquetado, pues que todo junto y todo sumado nos diría que va a ser bien difícil para quien no tenga realmente ya la experticia, el capital y el tamaño suficiente participar y beneficiarse de este mercado mexicano, sin contar pues que para los consumidores sigue pesando la amenaza del castigo penal y además ahora un castigo administrativo. Sí, los 200 gramos en un país donde pues no invento nada. Ha habido casos en que la policía le siembra droga a las personas, pues esto sigue siendo un riesgo, ¿no? Totalmente, los delitos contra la salud siempre han sido delitos que han estado sobreperseguidos justamente porque el incentivo, al estar basados en las cantidades de portación de las personas, pues es a configurarlos de manera artificial, ¿no? Si tú tenías 5 gramos de marihuana y eso no constituía, constituía un delito, pero que era sancionable porque la DGMT te podía dejar ir, pues siempre te sembraban el sexto o el séptimo que era el necesario para que fueras procesado como narcomenudista, o si tenías cantidades mayores, pues se hacía lo mismo con otras para poderte acusar de un delito contra la salud que tuviera más años de prisión, en vez de lograr comprobar otras actividades delictivas en muchos casos. Entonces, ahí pues vamos a tener que ver que esto no tenga esos incentivos todavía, porque, por ejemplo, para poder poseer entre 29 gramos y 200 gramos, que digamos es esta dosis de aprovisionamiento que crean, además de la de consumo personal, hay que tramitar permiso ante la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria ha estado colapsada con este tema de los permisos y los amparos de cannabis desde hace muchísimo tiempo, y si no lo tienes, aplican las multas de hasta 10,000 pesos. Muy bien, pues tengo que dejarlo ahí por tiempo, Lisa, pero muchas gracias por la explicación y estaremos pendientes de lo que falta del proceso legislativo. Muy amable. Muchísimas gracias. Bonito día. Gracias, igualmente. Lisa Sánchez es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más en el programa.